2-1 la cuenta. Tirando de la ponchó. Soberbia actuación de René Arocha. Desde hace 30 años, las Grandes Ligas han vuelto a disfrutar de nuevo del inagotable talento beisbolero cubano. Desde el Iván Hernández y su I Love You Miami y los 4 anillos de campeón de su hermano el Duque, hasta los premios de novato del año y el jugador más valioso de José Pito Abreu y la velocidad endemoniada de Aroldis Chapman, los peloteros de la mayor de las Antillas, aunque todavía son pocos, han hecho mucho ruido en estas últimas 3 décadas. Pero para que todos ellos hayan brillado y sigan haciéndolo en el mejor béisbol del mundo, tuvo que haber alguien que rompiera el muro político impuesto por el régimen de Fidel Castro, tras la eliminación del profesionalismo en Cuba, tal como lo hiciera Jackie Robinson en 1947 con la barrera racial. Ese fue René Arocha, el Jackie Robinson cubano. Desde el año 86 ya yo quería quedarme a vivir aquí en este país. No tuve la oportunidad, pero en el año 91 se presentó la oportunidad. Tuve gente que me ayudaron a poder quedarme, especialmente mi tía, que me acogió en su casa y tú sabes, me apoyó 100%. Y bueno, eso fue en el año 1991. Es la oportunidad, cuando tú tengas la oportunidad. Tú puedes tener en tu mente que tú quieres hacerlo, pero si no tienes quien te ayude, no tienes una mano alguien que te dé la mano, es imposible quedarse solo así al azar, tú ves. Y eso fue lo que sucedió años antes, que no tuve la ayuda de nadie, no tuve a quién recurrir, no tuve en qué hombro apoyarme. Y bueno, en el 91 fue que se dio. El 10 de julio de 1991, Arocha aprovechó una escala de la selección nacional en Miami para dar el paso que, sin saberlo, transformaría para siempre el béisbol cubano. Cuando se escriba la historia del béisbol cubano, René Arocha tiene que aparecer, tiene que ser considerado una suerte de Jackie Robinson. ¿Por qué razón? A ver, antes de Jackie Robinson hubo negros en las Grandes Ligas. Los hermanos Fleetwood y Wellesley Walker eran jugadores de Grandes Ligas en 1884. Y pasó que en una ocasión ellos jugaban con el equipo de Toledo y enfrentaron al equipo donde jugaba Cap Anson. ¿Quién es Cap Anson? Cap Anson fue la primera estrella que tuvieron las Grandes Ligas, un hombre con más de 3.000 imparables, un gran innovador, porque además fue el creador de los entrenamientos primaverales antes de la temporada, pero un hombre profundamente racista. Cuando el equipo de Cap Anson se enfrentó al equipo de los hermanos Walker, él sencillamente dijo: saquen esos negros del terreno o yo retiro mi equipo. Y a partir de ese momento se estableció una barrera racial en 1884 que duró hasta 1947, cuando Jackie Robinson rompe esa barrera racial. En el caso de René Arocha, antes de él hubo cubanos en Grandes Ligas, en fecha tan lejana como 1871, hace 150 años. Pero en el año 1962 se elimina el profesionalismo en Cuba y se crea una barrera política establecida por el régimen de Fidel Castro. René Arocha es el hombre que rompe esa barrera política. Así que el valor para la historia que tiene René Arocha es invaluable y ojalá las nuevas generaciones lo sepan apreciar. Bueno, el equipo veníamos de Tennessee y todo el equipo sabía que íbamos a hacer estancia en el aeropuerto de Miami desde las 10 de la noche hasta el otro día a las 6 de la mañana. Y nada, llegamos ahí al aeropuerto y ahí estaba mi tía esperándome, estaba mi papá esperándome, y no solo a mí, había una congregación de gente tremenda esperando a todo el equipo, porque todo el equipo notificó a amigos y familiares que íbamos a hacer esa estancia en Miami.
y aquello era un mundo de gente esperando al equipo. Cada uno cogió por su lado esa noche. Todos salieron fuera del aeropuerto, todos salieron a pasear, todos salieron a visitar amigos y bueno, incluyéndome a mí. Lo único que yo no regresé. Entre los peloteros no se habla eso. Nunca se habló nada, ni nadie habló de quedarse, ni habló de desertar. Cuando yo me quedé, el único que lo sabía era el Euclides Rojas. Era el único pelotero que sabía que iba a quedarme. Y lo sabía desde San José de las Lajas. Pero no solo que era el único pelotero, era la única persona que lo sabía. Nadie en mi familia lo sabía, nadie, solamente Euclides Rojas. O sea, si a mí me pasaba algo, el culpable era Euclides Rojas. Pero yo tenía la confianza suficiente para que él lo supiera. Desde que estábamos entrenando en San José, recuerdas que el equipo Cuba entrenaba en San José de las Lajas, él tuvo la confianza en mí para dejarme saber que se iba a quedar. Y nada, las conversaciones siempre fueron, tú sabes, de buscar algo diferente. Él siempre me hizo énfasis de que él se iba a quedar a ser como un cubano más, que venía a los Estados Unidos en busca de libertad. Él no tenía ya en esos momentos la idea de llegar y jugar al béisbol, pero sí quería tener un cambio de vida, quería ser un hombre libre. Eso él siempre me lo decía y nada, yo le respondía que le deseaba mucha suerte y que ojalá su sueño se hiciera realidad. Y se cumplió inclusive más. Llegó a jugar pelota, llegó a jugar Grandes Ligas y todo lo que logró René se lo merece y mucho más. Yo tenía ya mis conceptos desde muy joven. Yo no vine a jugar pelota, yo vine a trabajar, yo vine a hacer una vida aquí. Yo estaba harto de Cuba, tú sabes, yo estaba harto del sistema comunista. Y por ende yo me fui. A mí ningún scout me dijo, quédate que vas a jugar pelota, quédate que... Dejar la familia, imagínate, sí. Pero mi familia estuvo mejor después que yo me quedé. Porque si no, si mi familia éramos 7, hubiéramos sido 8 en condiciones deplorables. Traidor a la patria fue el término que usó la dictadura para catalogar la decisión de Arocha de no regresar a Cuba. Al llegar la selección nacional a La Habana, muchos jugadores fueron sometidos a interrogatorios en busca de una conexión con el desertor. Bueno, aquello fue como un caos, ¿no? Enseguida muchos de nosotros fueron llamados a entrevistas personales de que si sabíamos algo, si qué pasó, no sé qué. Pero bueno, como todo el mundo, no, nada, eso fue una determinación de él, nadie sabía nada, pero fue algo incómodo, muy incómodo. ¿Y quiénes llevaban a cabo esas entrevistas? ¿Dirigentes del INDER, seguridad del Estado? No, era seguridad del Estado, no eran dirigentes del INDER, seguridad del Estado. Llegamos a Cuba de una vez, todo el mundo con una cara, y entramos. Y exactamente no me acuerdo quién fue el que habló con nosotros ahí. Lo que sí me acuerdo fue que nosotros viajamos llegando a La Habana, nos dijeron todo lo que sucedió, no comentarios, no se habla, todo el mundo callado, ahí se despertó todo el mundo cuando yo me enteré de eso. Y ahí volamos a Santiago de Cuba, porque íbamos a jugar con los americanos que iban a Santiago de Cuba, y llegamos allá, y no me acuerdo si fue en La Habana o fue en Santiago de Cuba, que nos habló Lazo.
hubo un meeting ahí, nos habló Lazo. Y dijo acerca del traidor, esto, lo otro, ya. Me acuerdo de eso. Y después seguimos ya jugando. Pero aquello quedó clavado, aquello fue una puntilla dura para ellos y fue difícil entender que estábamos todos metidos en un momento difícil porque René se había quedado. Eso es decir, lucía como que todos nosotros éramos culpables. Empezaron a hacernos preguntas y entrevistas a ver qué podían sacar y nada, normal, lo que todos los cubanos que vivimos en ese sistema sabemos. Tú sabes, la represión, la presión de querer buscar información, de querer encontrar un culpable y nada, hasta que al final lo lograron. Y creo que rompió el hielo de algo que era como algo inalcanzable, ¿no? Algo oscuro, que uno no sabía a qué se iba a enfrentar. Pero creo que René tomó una buena decisión. Tomó una buena decisión porque primero pudo lograr lo que ninguno de nosotros logró y soñó, que fue jugar en las Grandes Ligas, y él lo pudo hacer. Pienso que fue pionero y creo que sí, que cada cual es libre de haber hecho con su idea y con su vida lo que haya querido. Y particularmente pienso que sí, que tomó una decisión muy buena. René Arocha había dado un salto al vacío, un paso a lo desconocido, aunque ello implicara renunciar al béisbol, que había sido parte de su vida desde los primeros años de su niñez. Yo no sabía nada absolutamente. En aquellos momentos el béisbol americano no entraba a Cuba, excepto un nombre, por ejemplo José Canseco, que era el que estaba haciendo algo formidable en ese momento, y la gente hablaba de José Canseco, pero en realidad lo que era, ni la cara siquiera de José Canseco sabía uno cómo era. Pero el destino le tenía reservada una sorpresa, un premio a su acto de valor de dejarlo todo atrás en busca de libertad. La primera vez que vi un juego de Grandes Ligas delante de mí, porque recién yo me quedé mediante una invitación de José Canseco, fui con Sarbelio del Valle, un periodista deportivo de Miami, fuimos a California, que estaban jugando los Yankees contra los Anaheim Angels. Y yo estaba con Sarbelio sentado en la grada, bien cerquita del terreno. Y en el transcurso del juego Sarbelio me preguntó, ¿tú crees que tú puedes pichar ahí? Yo que sí. ¿Por qué? Porque ya yo estaba viendo que no era una gran diferencia el béisbol que yo jugaba, era béisbol. O sea, no habían superhombres en el terreno. Eran seres humanos, peloteros, que lo mismo se podían ponchar que darle un rolling que hacerle un error. Y entonces en ese momento fue que yo le dije, sí, yo puedo pichar ahí. También Hurtado tuvo mucho que ver en esto, porque Hurtado fue uno de los que también me preguntó, ¿cómo está tu brazo? ¿Tú estás bien? Dígole, sí, yo estoy bien, yo estoy tirando 90, 91, la velocidad que siempre he tirado siempre. Y él me dijo, bueno, si tú estás tirando 90, 91, tú no tienes dolores en el brazo, tú puedes pichar aquí. Porque bueno, ya Manolo tenía 2, 3 años viviendo en este país, viendo el béisbol americano. Y él sabía quién era yo, desde muy temprano. Y ahí entonces fue que yo conjuntamente con Manolo empezamos a ir al parque, a tirar unas pelotas y a correr un poco. Y conseguí un agente, que es lo primero que tiene que hacer un pelotero, conseguir un agente de pelota, para que ese agente te represente ante los equipos de Major League. Y empecé a hacer los tryouts. Los tryouts consistían en encaramarme en una loma, lo mismo en el parque, en el Grapeland, ahí en Miami, que en otros lugares, hasta California fui a hacer tryouts. Y bueno, todos los equipos, todos los scouts iban a verme. Hasta que decidieron, durante la Liga Instruccional de la Florida, mandarme a pichar en diferentes equipos sin pertenecer a ninguno. O yo iba al terreno Speed Trainer de Houston y pichaba par de innings. Y en 2 días pichaba con Kansas City par de innings. Estamos hablando en la liga de novatos. Y bueno, entonces de ahí cuando empezaron a verme, estuve como un mes y algo haciendo eso. Hicieron un sorteo especial y salieron los Cardenales. Es más, pusieron los papelitos en una gorra. Fue en una gorra que lo hicieron. Y entonces ahí todos los equipos interesados se pusieron y salieron los Cardenales. Ya a la vez que salieron los Cardenales ya tenían los derechos sobre mí
por un año. Si yo no quería firmar con los Cardenales, yo tenía que haber esperado un año para entonces ser agente libre. Pero yo quería jugar pelota. Y de una vez dije, aquí mismo nos vamos. Lo que significa René Arocha para nosotros los cubanos, primero es un hombre que nosotros respetamos mucho, una persona que ha hecho hizo su trabajo en el deporte muy correcto. Nos demostró y nos enseñó en Cuba que podía, también aquí en las Grandes Ligas, demostró que podía. Entonces para nosotros René Arocha se convirtió como el héroe, ¿no? Como el Robin Hood, que nos enseñó que sí se podía, nos enseñó que un camino para tomar decisiones para ser libre. Indudablemente nos llamó la atención desde el principio, por supuesto, René Arocha, pero luego también siguió el camino de otros como Osvaldo Fernández, Iván Hernández, mi hermano, y creo que esto fue lo que nos llamó un poquitico más, nos abrió un poco más la mentalidad, pero el que realmente nos puso a pensar en jugar Grandes Ligas fue René Arocha. El derecho a Arocha. Pero ¿qué hechos a lo largo de la vida influyeron en la decisión de dejar Cuba en busca de una mejor vida? ¿Qué acontecimientos fueron moldeando la manera de pensar del joven lanzador? No tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. En 1980, tras los sucesos de la Embajada del Perú en La Habana, 125.000 cubanos salieron hacia Estados Unidos por el puerto del Mariel. Quienes se iban eran sometidos al escarnio público con actos de repudio que muchas veces incluyeron violencia. Los que hasta ese momento eran amigos, de pronto se convirtieron en enemigos, empujados por el odio que incitaba el gobierno de Castro. Yo crecí en un pueblo donde mucha gente, muchos amigos míos, especialmente en el 80, se querían ir por el Mariel, y vi cómo le hicieron actos de repudio, y vi cómo lo deshonraron, y vi cómo lo botaban del liceo, que no podían entrar más al liceo Regla, y vi cómo no lo dejaban pisar al estadio nuevamente. Vi cosas, tú sabes, que dije, no, esto no me gusta a mí, esta situación. Pero aparte, en general, no me crié en una casa donde había una foto de Fidel. No me crié en una casa donde había una foto de Che. Nunca, mi familia era una familia que vivía para vivir al día, como vive la familia cubana. Pero no una familia loca por hacer la guardia del comité, ni una familia por ser la jefa del comité, la cederista, por ser la de vigilancia. Eso en mi casa no existió. En mi casa cumplían porque había que cumplir. Hay que pagar el CDR, se pagaba. Hay que pagar la FMC, se pagaba. Pero no porque idolatraban la revolución. Ellos cumplían y no se metían en lío y vivían al nivel. Pero nunca hubo nada de que alguien en mi casa dijera, no, ¿por qué esta revolución? Esa palabra en mi casa yo nunca la escuché. En 1982, casi 2 decenas de peloteros de los equipos metropolitanos e industriales fueron suspendidos y encarcelados por una supuesta venta de juegos a apostadores ilegales. Era apenas la tercera temporada de la aún juvenil Arocha, quien recibió otra señal de que las cosas no iban bien en ese sistema, que podía aplastar y condenar con crueldad a sus propios héroes deportivos. En el año 82 fue otra parte más de mi disgusto con el gobierno, de mi disgusto con la revolución. Porque así estuve yo también de que me jodieran mi carrera. Así. O sea, a la decisión de alguien que dijera, este también. Entonces fue un momento difícil. Porque sucedieron muchas cosas, tú sabes, en lo personal sucedieron muchas cosas. Porque yo no puedo entender que un equipo metropolitano, como el de nosotros,
Yo no estaba en Industriales, yo no sé qué pasaba en Industriales. Es de nosotros, de Metropolitano. Llegué hasta el último día en primer lugar. El último día de campeonato llegamos en primer lugar. Ningún equipo vendido juega para adelante. Eso no existe. ¿Y cómo puede ser que un equipo vendido llegue el último día de campeonato en el primer lugar? Porque para adelante ningún apostador, ni nadie que esté poniendo su dinero, te va a pagar a ti para que tú des jonrón, ni para que tú des 9-0, ni para que tú ganes juego de pelotas. Eso se hace al revés, para atrás. Entonces, ¿cómo es posible que un equipo pueda llegar el último día del campeonato en primer lugar y que la mayoría de las estrellas del equipo estén vendidas? Por eso te digo que no creo que eso haya pasado. Y en lo personal te digo que estuve así, de que me jodieran mi carrera, porque yo tenía 18 años y a mí me fueron a buscar en casa de la madre de mi hija mayor, donde yo estaba, me fueron a buscar en un lado, estás detenido, y me llevaron para el DTI y me cayeron a preguntas y me hicieron 1400 preguntas, preguntas tontas, preguntas estúpidas. ¿Por qué Chávez no te quitó aquel día? ¿Y por qué aquel día fulano no lo mandaron a tocar? ¿Qué sé yo? O sea, preguntas que tú dices. Ahora, entre otras preguntas, me dijeron, si tú no trabajas, ¿por qué tú vas a tal bodega a cada rato a buscar una botella de ron? Dije, porque mi suegro me dice, hazme favor y búscame una botella de ron. Porque yo con 18 años no trabajaba, supuestamente era estudiante. O sea, desde que yo empecé en la pelota yo no ganaba un centavo porque era estudiante. El suegro, o sea, el padre de la madre de mi hija mayor, era el bartender del Gato Tuerto. Cuando un lunes, un viernes, que nosotros no teníamos pelota, que estábamos libres, él nos decía a mí, a su hija, vayan para allá. Y íbamos allí, nos sentábamos en una mesita. Él nos cubría. Él nos cubría. Él nos compraba a lo mejor una cerveza, algo de comer. Él nos invitaba. El padre de la madre de mi hija nos invitaba. Eso me lo preguntaron en el interrogatorio a mí también. ¿Por qué si tú no ganas dinero tú puedes ir al Gato Tuerto? Por esto y esto y esto y esto. O sea, que me estaban vigilando, pero no pudieron probarme nada, no pudieron cogerme nada. ¿Por qué? Pero encima de eso, cuando ya supuestamente ya anuncian toquello en la televisión, Oscar Fernández Mel y Andrés Papoliaño me citan para Poder Popular allá arriba a darme otra charla más. Esta revolución es benévola, esta vez te vamos a perdonar, pero sabes que estuviste así, porque todos sabíamos que tú estabas. Le dije, ustedes están equivocados, completamente. O sea, después que había pasado todo, me seguían machacando a un muchacho de 18 años. Al quedarse en Miami y lograr llegar a las grandes ligas, Arocha destapó la caja de Pandora que cambió para siempre la historia del béisbol cubano. Yo nunca tuve idea de que después que yo me quedara, viniera toda esa avalancha de peloteros a hacer lo mismo detrás de mí. Te juro que yo nunca pensé eso. Lo empecé a ver poco a poco, porque fue gradualmente. Coño, mira, se quedó fulano. Coño, se quedó Pengano. Pero la verdad que nunca pensé que iba a ser tanto. Yo fui el primero que me quedé, pero gracias a Dios jugué. Si yo no hubiera jugado, se hubiera quedado otro en algún momento que hubiera jugado. Entonces la avalancha hubiera venido detrás de ese. Pero definitivamente en estos 30 años, aunque yo no hubiera llegado a jugar, se hubiera quedado alguien más. Ese alguien más pudo haber sido Edilberto Oropesa, un lanzador zurdo de la provincia de Matanzas, quien el 10 de julio de 1993, exactamente 2 años después de que lo hiciera Arocha, abandonó la selección nacional durante los Juegos Mundiales Universitarios que se celebraban en Buffalo, estado de Nueva York. Yo desde que, tú sabes, desde que yo tengo como 13 o 14 años, yo siempre deseaba venir para, le decíamos la Yuma. Lo que sí fue cuando el último año mío, en el 93, creo, no me acuerdo si fue la selectiva occidental o cuando fuimos a jugar Matanzas contra Industriales, alguien me enseñó, por eso te digo que era la única referencia, me enseñaron como una revista, un periódico que salía René Arocha. Y cuando yo vi, coño, Arocha en Grandes Ligas, me alegré,
pero yo tenía tomada mi decisión y de verdad que también para mí no era una referencia porque Arocha estaba a un nivel mayor que yo, entonces yo no, tú sabes, yo tenía decidido venir de una vez para acá y me pasó lo mismo que René. Cuando yo deserté, yo no tenía en mi mente jugar así pelota y de llegar a las Grandes Ligas, porque yo voy a las Grandes Ligas muy lejos. Oropesa logró jugar 4 temporadas en las mayores con Filadelfia, Arizona y San Diego, luego de protagonizar una de las fugas más espectaculares de un pelotero cubano, cuando saltó la cerca del jardín central del estadio de Búfalo ante la mirada atónita de sus compañeros de equipo. Cuando llegamos a Búfalo, yo no sabía hablar por teléfono, porque en mi vida si había hablado 2 o 3 veces por teléfono era mucho, y internacional, ¿cómo iba a saber yo? Me acuerdo que estoy al lado del teléfono y pasa Yoval Dueñas, y Yoval había viajado, y le digo, Yoval, mira, hazme la llamada esta a mi familia en Miami, que me van a venir y me van a traer dinero, que esto, Él hace la llamada, y cuando hace la llamada en ese tiempo le dicen, me acuerdo que le dicen, ¿cuál es el área code? Porque yo me había aprendido de memoria, no se podía, yo tenía miedo el número, yo me había aprendido los 7 números de memoria de mi tía. Y Yoval me dice, ¿cuál es el área code? Y le digo, ¿qué cosa es eso, área code? Y era gente antes preguntando el área code para hacer el call call. Y le digo, Yoval, dile que es Miami. Y entonces le dice 305. Y él, ok, Yoval, ya. Me pone la llamada y el que agarra la llamada es mi primo. Y mi primo, lo único que hablamos, hacíamos no sé cuántos años que no nos veíamos. Desde que salió casi por el Mariel, un año después del Mariel. Y lo único que me dijo mi primo, ¿te vas a quedar para irte a buscar sí o no? Sí, y me colgó. A mí cuando me dijeron que Euclides estaba en la base, tú sabes, brinqué de alegría. Y dije, bueno, por lo menos está bien, salió en la balsa, porque no todos los balseros llegaron. Y dije, bueno, por lo menos está bien. Esa fue la primera alegría. La otra es, bueno, a ver cuándo puede salir de la base de Guantánamo. En el verano de 1994, decenas de miles de cubanos en busca de libertad se lanzaron al mar en cualquier cosa que flotara con tal de alcanzar las costas de la Florida. Los balseros eran rescatados por los guardacostas norteamericanos y trasladados a territorio estadounidense, hasta que en agosto el presidente Bill Clinton ordenó enviar a los cubanos a la base naval de Guantánamo. Euclides Rojas fue uno de esos 35,000 cubanos que arriesgaron su vida por ser libres. Se organizó aquí en Miami una comitiva para llevar, más que todo, llevar alegría, ¿no? Y compartir con ellos allí. Y se llevaron implementos deportivos para que ellos tuvieran entretenimiento para ir, para jugar pelota. Hubieron varios grupos que fueron, no un solo grupo. Yo fui en uno de los grupos, porque hubieron varios grupos, lo mismo de musicales que deportivos, que fuimos ahí a la base. Apenas siendo niño allá, mi padre me vistió de marinero. Yo fui a Guantánamo con Rubén Sierra, Tani Pérez, Cuqui Rojas, o sea, una delegación más bien deportiva. Y fui a Panamá cuando fue Celia Cruz. Cuando yo vi que René entró por la puerta del campamento para adentro, que no los dejaban entrar, pero él se coló. Tuvo la sabiduría de engañarlos y entrar por el campamento y llegó hasta donde yo estaba en la carpa, que casualmente me habían acabado de operar de apendicitis. Verlo fue una emoción grandísima, una alegría increíble y un apoyo para todos los cubanos que estábamos ahí en Guantánamo. Y conociendo a René no me extraña que él haya hecho eso por los cubanos, no solo por mí que somos hermanos, que somos amigos, sino por todos los cubanos que estábamos en esa situación. Yo conozco sus sentimientos, conozco su manera de pensar hacia Cuba y no me extrañó verlo, pero sí fue una sorpresa muy agradable. Lo que comenzó como un goteo con Arocha y los primeros que siguieron sus pasos se convirtió en un torrente indetenible que supera ya el millar de peloteros que han abandonado la isla en pos de sus sueños. El periodista Francis Romero ha documentado en el libro El sueño y la realidad todos y cada uno de los jugadores que salieron de Cuba desde Arocha hasta la fecha.
El año 91, con la salida de Arocha, con este inicio, fue una nueva época dentro de toda esta historia, porque propició nuevos abandonos después de ese año 91. Ya a partir del año 90, entre el año 91 y el año 2000, salieron más de 100 peloteros del país, lo mismo jóvenes que estaban ya, otros que estaban insertados en series nacionales como Arocha. Y entonces toda esta historia, que parece que comienza aquí, sigue ramificándose. Ya en el año de 2001 a 2010 se marchan del país más de 250 peloteros. Y la parte final del libro, que es el último capítulo, que es ya un capítulo que titulé La Explosión, porque es un éxodo ya en desbandada, no era un éxodo sistemático, a veces un poco lento. Ya a partir del año 2011 al 2018 salieron de Cuba más de 600 jugadores, cifras alucinantes como más de 200 jugadores en un año, en el año 2015. Todo este camino de salidas, de abandonos, fue René Arocha el pionero de toda esta historia. Actualmente, ¿tienes comunicación con peloteros que están jugando hoy en Grandes Ligas? No, acuérdate, es una generación que más nueva. O sea, yo no jugué con ninguno de ellos, no los conozco. Al único que alguna vez tuve la oportunidad de conocer fue a Pito Abreu, ¿sabes? Pero no tengo relación directa ni comunicación, simplemente lo conocí y hasta ahí. Y cuando él te conoció a ti, él sabía quién tú eras, él sabía lo que tú significabas para todos los peloteros que estaban en Grandes Ligas. No, yo fui el que estábamos en un lugar donde era una fiesta donde había muchos peloteros, incluyendo estaba Bárbaro Garbey también ahí, en esa fiesta. Y alguien llegó, mira, Pito Abreu me lo presentó y yo le di las gracias a él. Le dije, coño Pito, gracias por lo que está haciendo por nosotros los cubanos en Grandes Ligas, está poniendo el nombre bien en alto. Y él me dijo, no, gracias a ti por enseñando el camino. Después de 30 años, no tuviste los salarios millonarios que tienen ahora, pero has hecho tu vida aquí. ¿Algún sueño que tú tengas? Que Cuba sea libre. Ese es mi sueño.